Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Israel Molina Subieta y hoy tengo el agrado de presentarles e informarles sobre la historia de las probabilidades. En este video vamos a tratar tres cosas muy importantes. ¿Qué son las probabilidades? ¿Para qué sirven? ¿Y cuál es su historia que los antecede? Primeramente, ¿qué es probabilidad? Es un cálculo matemático que establece todas las posibilidades de que ocurra un fenómeno en determinadas circunstancias. Y esta misma probabilidad al día de hoy se refuerza bastante con la estadística y nace a partir de la curiosidad humana. Continuamos. En realidad, ¿para qué sirve las probabilidades o la probabilidad? Bueno, sirve para definir un resultado lo más cercano posible al 100% para definir un resultado al azar. Bueno, ¿y qué importancia tienen las probabilidades en el día de hoy y a lo largo de la historia? Pues son la base para realizar estudios donde no hay la certeza de datos, donde falta información y donde se quiere llegar a un resultado determinado lo más acertado posible. Bueno, una vez aclarados los tres puntos, vamos a pasar a la historia de las probabilidades. En la antigüedad, nuestros antepasados, que para divertirse jugaban juegos como lanzar piedras, recolectar, se podría decir, huesos o apuntar flechas, se daban cuenta de patrones que existían en estos mismos juegos del azar. Y asimismo se dieron cuenta que ciertos patrones podían recurrir en ganar un juego o perder uno de ellos. Y es que así las probabilidades poco a poco van tomando forma. Un ejemplo claro en la Edad Antigua es que la civilización sumeria tiene registros de dados de 4 caras que lo usaban para jugar frecuentemente juegos de azar. Así también como la civilización griega, la civilización egipcia y la civilización romana, y muchas entre otras de estas, ¿no? Contempladas. Y simplemente lo hacían por diversión, pero había ciertas personas, ciertos entendidos de los juegos, que se daban cuenta de patrones que eran inusuales y un poco usuales. Pero no fue sino hasta el siglo XVI que realmente se le empieza a dar la real importancia a este tema de las probabilidades. Y sin embargo, todavía no se tenía la certeza de qué podría representar esto en nuestros días actuales. Habitualmente se le concede a Pierre de Fermat y Blaise Pascal como los padres de la teoría de la probabilidad. Sin embargo, existen evidencias históricas que nos inclinan a pensar que el primero en poner ese concepto fue Girolamo Cardano. Por alguna extraña razón, aunque se desconoce su obra titulada De Ludo alle alle, que significa algo así como libro de los juegos de dado. Pero este libro no fue publicado sino hasta 1663, pues la obra fue escrita en 1553. Una vez dicho esto, teniendo en cuenta las publicaciones de Fermat y Pascal, se realizaron hacia el año 1654. Tras las sucesivas publicaciones de Fermat, Pascal y Cardano, se sucedieron numerosas obras intelectuales por otros que han llegado a ser relevantes en la disciplina. A principios del siglo XVIII, y motivado por la notoriedad que tuvieron los juegos de azar, se publicó un documento titulado Ars Congetandi, de Jacob Bernoulli, una obra titulada a título póstumo, ya que en realidad fue escrita hasta 1690. Tras la muerte de Bernoulli, Abraham de Moivre cogió el testigo y sentó las bases del teorema central del límite en el año 1735, lográndose convertir así en uno de los referentes de la teoría de la probabilidad. Un teorema, todo se ha dicho, que años después sería comprobado por Laplace. En el año 1702 a 1827, y Joseph Lagrange realizaron contribuciones muy importantes para el campo de la probabilidad.
Con todo esto, sería Piaget y Laplace quienes finalmente impulsarían el campo de la probabilidad con su obra titulada Teoría analítica de probabilidades y publicada en 1812, constituyó gran parte de la cual emerge la teoría de la probabilidad. Gauss, por su parte, realizó un aporte extraordinario y realmente fundamental con la distribución normal. Sin embargo, se le debe a Laplace la aplicación en términos probabilísticos. Su fallecimiento, la teoría de la probabilidad siguió creciendo. Eso sí, con dificultades que provenían principalmente de matemáticos que consideraban que la teoría de la probabilidad carecía de una teoría robusta y precisa para ser aceptado como parte de las matemáticas. Ahora vamos a ver las aportaciones de Kolmogorov en el siglo XX. Motivado hacia las críticas que recibía el campo de la probabilidad, Andrei Kolmogorov, nacido en el año 1903 y fallecido en el año 1987, decide armarse de valor y cambiar el rumbo de la historia de las probabilidades. Hacia 1933, el matemático ruso publica una obra titulada Los fundamentos de la teoría de las probabilidades. En ella expuso la axiomática que lleva su nombre y le valió para ser reconocido como una eminencia de las probabilidades. Simultáneamente, y aunque de publicación más tarde, Émile Borel ofreció su aportación a la teoría de la probabilidad con su libro Probabilité et certitude en el año 1950. Sin duda, Kolmogorov y Borel ofrecieron un marco más preciso del resto en cuanto a la exposición de la teoría probabilística. Bueno, muchas gracias por su atención. Con esto hemos repasado un pequeño pincelazo a la historia de las probabilidades. Gracias.